Esta es la tercera parte del curso de BGP. En el blueprint seguimos donde mismo, Implement BGP for Enterprise ISP Connectivity. Y lo que vamos a ver aquí es la última parte, que es configurar el BGP Path Selection, Local Preference, ASPAC, Wait o MED. Vamos a ver los cuatro y de hecho también vamos a ver el tema de sincronización y comunidades en BGP. Al hablar de BGP necesitamos saber que BGP tiene varios atributos. Esa tabla no la tenemos que aprender para el examen. Básicamente están en orden alfabético todos los atributos de BGP, en qué categoría están y cuál es la descripción. Por ejemplo, el primero, que se llama Aggregator, es de una categoría que es opcional y transitiva. Opcional significa que no necesariamente es necesario, y transitiva es de que se pasa a todos los neighbors que tenga. ¿Cuál es la descripción? Es el router ID. ¿Cuál es el sistema autónomo del router cuando hay sumarización? Está el ASPAT, que es well known y mandatory. Si es mandatory significa que debe de ir a fuerza cuando mandan updates entre neighbors. Si es mandatory significa que se debe de pasar. Y es la lista de el ASPAT. ¿Se acuerdan que esta es una de las maneras para prevenir loops? Está el Atomic Aggregate, que es well known y discretionary, y es un resumen que incluye todos los AS. Está el Cluster ID, que es optional non-transitive, y se llama Originating Cluster. No vamos a ver lo que es un cluster en este curso, no es parte. Está la parte de Community, que es opcional, no es a fuerza, y que es transitive. Recuerden que eso es si se tiene que pasar o no se tiene que pasar a los neighbors. Y lo que es básicamente es como los route tags que vimos en los IGPs. Está Local Preference, que es well known y es básicamente como una métrica. Eso lo vamos a ver a detalle, que es el Local Preference. Está el MED, que significa Multiple Exit Discriminator. Este se utiliza mucho cuando tenemos multi-homing, es decir, que estamos conectados a un mismo service provider por dos diferentes enlaces. Es cuando se utiliza mucho el MED. Por eso se llama Multiple Exit, que tiene salidas múltiples. Es opcional y non-transitive, y es básicamente la métrica que utiliza BGP. La métrica que utiliza BGP se llama MED. Está el Next Hop, que ya sabemos que es simplemente el siguiente salto. Este sí es mandatory y es well known. Está el Origin, que es cómo se originó la ruta, que también es well known y mandatory. Está el Originator ID, que básicamente es el Route Reflector. Y está el Wait, que es opcional. Este es un atributo de Cisco y ninguna otra implementación de BGP la tiene más que la de Cisco, y tiene significancia local. Los que vamos a ver a detalle es el de Wait, es el de MED, es Local Preference y ASPAT, que de esta manera vamos a poder escoger por dónde se va el tráfico cuando tenemos varios caminos, y también cómo recibimos el tráfico cuando tenemos varios caminos. Eso lo vamos a ver a detalle. Esta parte de aquí también se la deben de aprender de memoria, esta tablita, y es cómo BGP escoge por dónde irse. Obviamente cuando hay varias rutas, lo que va a pasar es de que se va a ir por este proceso, y cuando el primero que gane es el que va a aceptar la mejor ruta. Por ejemplo, si tenemos dos rutas diferentes, bueno, más bien dos rutas iguales por dos neighbors diferentes, va a escoger el que tenga el peso mayor. Este es propietario de Cisco y nada más es local al router, tiene una significancia local. Si el peso es igual, entonces se va a ir a Local Preference. Solamente va a checar Local Preference si el weight es igual en las dos rutas. Si es igual en las dos rutas, se va a ir a Local Preference, y el que tenga mayor Local Preference es el que va a ganar. Esto tiene significancia en todo el sistema autónomo. Después, si es igual, va a preferir si una ruta fue originada por ese mismo router. Si es igual, va a verificar el ASPAT, y el que sea más corto, porque es el que tiene menos saltos, es el que va a escoger.
Después va a escoger el origin, que puede ser I o que puede ser signo de interrogación. Si es I es que se generó internamente, si es signo de interrogación es una posible causa es porque fue distribuido. Eso no lo tenemos que saber a detalle, nada más debemos de saber que existe y que la I significa que es interno y el signo de interrogación es de que una de las posibles causas es de que fue redistribuido. Después, si todo eso sigue igual, se va a ir al med y el que sea el más pequeño es el que va a escoger. Eso es la métrica. Es importante saber, es métrica en el mismo AS. Si no están en el mismo AS, no va a verificar el med. Después, si es external o internal, external es mejor que internal. Después se va a fijar en el costo del IGP y el que sea menor es el que va a ganar. Después va a verificar la sesión de EBGP, el peering, y la que sea más vieja es la que va a escoger porque es la que es más estable. Si todo eso es igual, el que va a ganar es el que tenga el router ID más pequeño. Y hablando del router ID es el más pequeño de BGP. Esta tabla, como les digo, sí no la debemos de aprender de memoria para el examen, al igual que la anterior, porque sí nos pueden preguntar el orden de cuál es la selección del PAT. Entonces debemos de saber el orden, qué significa, si es si la decisión se toma si es el mayor o el menor, o si la I o el mayor que, o el EBGP o el IBGP. Entonces sí es importante el aprendernos esto para el examen. Entonces bien, lo primero que vamos a ver en la línea de comandos es cómo configurar el peso. Y lo que hay que tener en cuenta al configurar el weight o peso son varias cosas. Una, que no viene en el slide, esto nada más es una implementación de Cisco, esta es propietaria de Cisco totalmente. Sirve para influenciar el tráfico de salida, es decir, de nuestro sistema autónomo, cómo va a salir el tráfico, por cuál de nuestros enlaces, por cuál de nuestros service providers o por cuál de nuestros enlaces. Se aplica de entrada, siempre el peso se aplica de entrada para influenciar el tráfico de salida. Y también algo importante es de que esta configuración es local en el router, el peso no se pasa a los demás neighbors. La topología que vamos a estar usando es la siguiente, donde nuestro sistema autónomo va a ser el 100 y tenemos R4, R1, R3 y R5. Ya está la configuración de BGP y hay neighbors entre R4 y R1, entre R1 y R3 y entre R3 y R5. Obviamente R1 y R3 son nuestros route reflectors. El service provider en este caso va a ser simulado por R6, R7 y R2 que están en el sistema autónomo 200. Igualmente R7 es el route reflector aquí. En ambos casos estamos corriendo EIGRP para pasar todas nuestras rutas internamente, tanto el AS100 como el AS200 está corriendo IGRP, obviamente son IGRPs distintos. Estamos corriendo también IGRP en las interfaces frontera para no tener problemas con el Next Hop. Ya sabemos cómo podemos solucionar ese problema, no nada más es corriendo IGRP, se puede de otras maneras como lo vimos en el módulo anterior, pero en este caso es lo que estamos haciendo. Entonces esa es la topología que estamos viendo. Vamos a la línea de comandos. Primero les voy a mostrar la configuración de todos los equipos y esto por si tienen alguna duda cuando estamos configurando, la voy a pasar rápido nada más por referencia si alguno de ustedes tiene la curiosidad de ver exactamente cómo está configurada la parte de EIGRP y de BGP. Y después de eso ya vamos a configurar el peso. La configuración de R1. Uy. Como pueden ver estoy rentando el equipo, es equipo real de internetworkexpert.com. Es por eso que me mandó este mensajito de aquí. Esta es la configuración del router 2.
la del router 4, la del router 5, la del router 6, la del router 7. El router 7 realmente es un switch de capa 3, como van a poder ver aquí, que también podemos correr BGP. El router 8 no está en el diagrama, que también es un switch, pero se las voy a poner porque también está configurado para poder tener la topología que vemos aquí. Básicamente lo único que está configurado de importancia en el switch 2 o el router 8 es esto de aquí. La fase Ethernet 04 y la 06 que van al router 4 y el router 6. Pero fuera de eso esto no tiene nada. En el router 4, si le ponemos show IP route BGP, vamos a ver que estamos aprendiendo todas las rutas que nos está anunciando el sistema autónomo 200. Por ejemplo, la 222, que es la loopback del router 2, la 666, que es la loopback del router 6, y la 777, que es la loopback del router 7. Asimismo, estamos aprendiendo la 192.168.27.0 y la 192.168.67.0, que es la interconexión entre el router 6 y 7 y la interconexión entre el router 2 y el 7. Si le tiramos un ping, por ejemplo, a las 6.6.6, vemos que nos contesta, y a la 222 también nos debe contestar. Muy bien, el comando que vamos a usar primero es el de show IP BGP, donde vamos a ver todas las rutas, y las que nos interesan son las que nos está anunciando el sistema autónomo 200, que son las que en el PAT tenga un 200. Por ejemplo, la ruta 2222 diagonal 32, tenemos dos rutas. Una en la que el siguiente salto es la 32.2, que ese es el router 2, y otra que es la 46.6, que es la que nos está anunciando el router 6. Aquí no se ve que sea la misma ruta, pero si se fijan no hay ninguna ruta, es porque es la de arriba. Ahora, ¿cuál es la que escoge? La que escoge es la que tiene un mayor que. En este caso, el siguiente salto es la 32.2. Si vemos en la tabla de ruteo, la 2222 dice que es vía la 32.2. Por ejemplo, esta, la 192.168.27.0, dice que es por otro next hop que es la 32.2, 172.16.32.2. Si vemos esa ruta, acá, es esta de aquí, 192.168.27.0, la conoce también por dos lados, pero en este caso, el mayor que está en la 172.16.32.2. Entonces, si le damos un trace a la 2.2.2.2 desde el router 4, que es donde estamos, vemos que del router 4 se va al router 1, del router 1 se va al router 3, y del router 3 se va al router 2 y llegamos. Si le damos un trace, por ejemplo, a la 2.2.2.2, se va por donde mismo. Este next hop es 32.2. Ah, perdón, le di la 222. Vamos ahora a hacerle a la 27, por ejemplo. A la 27.2, que es el mismo router. Es el mismo router 2. La 192.168.27.2. Pero vamos a ver que se va a ir. Este se va. Se fue por donde mismo.
192.168.27.0 dice que el next hop debe ser la 32.2, que es el router 3. Ok, no, sí se fue por el router 3, que debería de irse por el router 3. Aquí lo que estoy buscando es uno que el next hop sea diferente. Aquí el next hop es igual. En esta red y en esta red, la que escoge es la que el next hop es igual. De hecho, aquí estamos viendo que todas las escoge por el 32.2. Lo que vamos a hacer entonces es tratar de cambiar que ahora no se vaya por la 32.2, sino que se vaya hacia el router 6. Entonces, como les comentaba, el peso se configura. Vamos a ver aquí config t router BGP 100. Como pueden ver, tanto la 2222 como la 192.168.27.2 prefieren irse del router 4 al router 1, del router 1 al router 3, del router 3 al router 2. Lo que queremos es de que el router 4 prefiera el router 6. Si le ponemos show IP BGP y una ruta en particular, por ejemplo la 222, nos dice que hay dos caminos y nos dice aquí todo lo que vimos en la tablita. Aquí están los datos, la métrica es 0, local preference es 100. Si aquí no aparece algún atributo es porque está el de default. Entonces, metric es el met, está en 0, local preference que es 100. No vemos el peso, entonces el peso está por default que es 0. Lo que vamos a hacer es irnos al neighbor 172.16.46.6, que es el router 6, y le vamos a poner un peso. El valor por default es 0, le voy a poner un peso de 200, que es mayor a 0, para que prefiera todas las rutas que le mande ese neighbor, les ponga un peso de 200 y prefiera esa ruta el router 4. Si le ponemos ahora show IP BGP, de hecho el peso por default es 32.768, pero las rutas que nos están mandando es de 0, sí es de 0. Aquí todavía no se refresca. ¿Se acuerdan que tenemos que refrescarlo? En este caso son las de entrada, las rutas de entrada. Quiero que me las refresquen, entonces le voy a poner in. Y ahora ya vemos aquí con 200, con 200, con 200. Y si se fijan, son todas las rutas que nos está anunciando ahora la 46.6. La que tiene el 46.6 tiene 200 y la otra tiene 0. Entonces ahora el mayor que se cambió del next hop ser el 32.2 al 46.6. Si ahora le doy un trace a la 2.2.2, vamos a ver que ahora se va por la 46.4, perdón, la 46.6, que es el router 6, y luego se va al router 7 y finalmente llega al router 2. Si le damos también a la 27, que era otra que se iba por el otro camino, 192.168.27.2, vemos que también se va por la 46.4. Si nos vamos al router 1 y le damos show IP BGP, vamos a ver que aquí todo está el weight en 0, porque como les comentaba, el peso tiene significancia local, solamente en el router que lo configuremos. Este atributo en particular no se pasa a los demás neighbors. Así bien, la única configuración que hicimos fue muy sencilla. Fue nada más ponerle al neighbor un peso. Vamos a borrarle eso y vamos a hacerlo de diferente manera.
Ahí ya se fue el peso de 200. El peso de 200 ya no está. Vamos a hacer una prefix list para que nada más la 2222 prefiera un peso de 200 y todas las demás se queden igual. Entonces vamos a poner IP prefix list. Le vamos a poner el nombre que va a ser loopback R2 y le vamos a decir que le vamos a hacer mash, vamos a permitir la 2.2.2.2 diagonal 32. Vamos a hacer un route map que se llame wait permit 10. Le vamos a hacer un mash a la IP prefix IP address prefix list loopback R2, es decir, le vamos a hacer mash a esta nada más. Y si le hace mash, es decir, si es la ruta 2222, le vamos a poner un peso de 199, por ejemplo. El route map al final va a tener un deny, entonces le tenemos que poner un permit que permita todo. Entonces le vamos a poner route map wait permit y le vamos a poner un número grande. La configuración hasta ahora nada más es el prefix list y el route map. Es esto nada más lo que configuramos. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a router BGP 100 y al neighbor 172.16.46.4.6, perdón, le vamos a aplicar el route map que se llama wait y ese debe ser de entrada. Recuerden, cuando estamos configurando wait y local preference debe ser de entrada para decir cómo vamos a enviar el tráfico de salida. Si aquí le pongo show IP BGP no debe de haber ningún cambio todavía. Eventualmente el cambio lo haría solo, pero para que sea más rápido le vamos a dar clear IP BGP asterisco de entrada. Y ahora vemos que la ruta 222 tiene un peso de 199 y todas las demás no tienen ningún peso. Entonces si le damos un trace a la 2.2.2 vamos a ver que va a preferir irse por el router 6 porque tiene un mayor peso, pero si le damos un trace a la 27.2 va a preferir irse por el router 1 y vemos que sí es. ¿Por qué? Porque esta no tiene el peso de 199 que es mayor que 0 como la otra ruta. Entonces aquí podemos ver el mayor que y podemos ver cuál es el siguiente salto. Esto fue lo que vimos en la línea de comandos, que podemos configurar el peso de dos maneras. Una a nivel de neighbor, donde le ponemos el comando neighbor, quién es el neighbor, el peso y cuál es el peso. Y si no, esto es, recuerden, para todas las rutas que nos va a anunciar ese neighbor, para todas las rutas. Si lo queremos hacer para ciertos prefijos nada más, podemos usar un prefix list. También hubiéramos podido utilizar un distribute list en el route map, también se vale. Pero como les comentaba, en BGP lo que más se usa son prefix list y es por eso que quise poner este ejemplo. Pero tengan en mente que además de usar prefix list se puede usar una access list y aquí ponerle el distribute list. El route map queda como peso, permit 10, mash IP address, prefix list, cuál es nuestra IP prefix list, que en este caso se llama loopback de R2, ponerle un peso, que en este caso es de 199 y ponerle un route map donde permitamos todo lo demás, porque si no vamos a negar todo. Si no le ponemos este permite al final, recuerden que hay un deny, entonces va a permitir esta ruta, le va a cambiar el peso y todas las demás rutas no las anunciarían porque estarían negadas por el route map. Después el route map se le asigna al neighbor y recuerden que cuando es peso debe ser de entrada.
Otra manera de influir el tráfico de salida aplicando algo de entrada es local preference. La ventaja que nos va a dar local preference sobre el weight o sobre el peso es de que cuando hagamos una configuración de local preference, eso sí se lo va a pasar a los demás neighbors. Entonces todo el sistema autónomo va a tener el mismo local preference. Entonces eso es para influenciar la salida del tráfico de todos los routers de nuestro sistema autónomo y no solamente de uno. Habrá ocasiones en las que nos convenga nada más influir el tráfico de salida de un solo router, para eso es el peso. Pero si queremos influenciar el de todo el sistema autónomo, tenemos que usar local preference. Vamos a usar el mismo topología. En R4 le vamos a quitar lo del peso y igual vamos a configurar local preference. Primero le vamos a quitar el peso. Es decir, no a este comando. Y de igual manera vamos a tener dos opciones para configurar el local preference. Si ahorita le ponemos show IP BGP, vamos a ver todas las rutas. Y recuerden que las que nos interesan son las del sistema autónomo 200. Aquí todavía tiene el weight de 100, vamos a darle un clear. Ahí ese fue el 199, el peso. Y vemos que las que nos están anunciando tienen un local preference de 100. Lo que vamos a hacer es cambiar este local preference. Y recuerden, mayor es mejor. En local preference mayor es mejor. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es irnos a router BGP 100. Y hay un comando que se llama BGP default local preference. Y aquí le podemos poner cualquier valor, por ejemplo 150. Vamos a ponerle clear IP BGP asterisco de entrada y de salida. To show IP BGP. Aquí vemos que todo lo estamos aprendiendo por la 46.6 y es porque local preference al tiempo de ponerle el default fue mejor. No estamos viendo local preference y nos damos al router 1. Aquí sí podemos ver que hay local preference de 150 hacia... Bueno, este no nos va a servir porque son los del router 200. O sea, este por ejemplo nos dice que la 2222 la conocemos por la 46.6 porque tiene un local preference de 150. Tenemos también la 666, la 77. Es decir, todo lo que conozcamos por la 200, por el sistema autónomo 200, se va a preferir ir siempre hacia el router 4 porque tiene un local preference de 150. Si nos vamos al router, por ejemplo, el 3, que está pegado al router 2 del sistema autónomo 200, si le damos show IP BGP, vamos a ver también que aunque recibe dos rutas, por ejemplo, aquí, va a preferir siempre la que tiene el local preference de 150. A veces aparece como 100, a veces aparece vacío. Si está vacío es que es el valor de default y el valor de default es de 100. Entonces, si aparece vacío es el valor de default. Si le damos aquí un trace a la 2.2.2 que está directamente conectado entre R3 y R2, vamos a ver que le da toda la vuelta. Se va del router 3 al router 1, del router 1 al router 4, del router 4 al router 6, del router 6 al router 7 y del router 7 al router 2. Si nos regresamos al router 4 y le quitamos este comando y le damos un clear,
Uy. Nos vamos al router 3. Se fue el local preference. Ahora si le damos el 3 a la 222, vemos que llega en un solo salto cuando teníamos el local preference para que se fuera por el router 4, le daba toda la vuelta. Nos vamos a regresar al router 4 y todavía tenemos configurado el IP prefix list loopback, y ese lo vamos a usar para hacer un route map. El route map se va a llamar ahora local preference. Bueno, se va a llamar local nada más. Permit 10. Va a ser el mash a lo mismo. Pero ahora en lugar de ponerle un peso, le vamos a poner set IP local preference. Set IP set local preferences in IP, set local preference, y le vamos a poner 210, por ejemplo. Igualmente tenemos que, recuerden, eso es bien importante en los route maps. Si usamos permits, acuérdense que hay un deny al final, entonces le vamos a poner un permit al final que no haga nada, simplemente para que permita todas las demás rutas. Y ahora sí le vamos a poner en router BGP 100 a nuestro neighbor 172.16.46.6. Cuando me envíes rutas, las vas a pasar por el route map que se llama local, y lo que va a hacer es de que si me envías una ruta que diga 2.2.2.2 de entrada, si me vas a enviar una ruta que diga 2.2.2.2, le vas a poner un local preference de 210. Como el local preference sí se pasa a los neighbors, se lo vas a pasar a todo el mundo. Entonces cualquier router en nuestro sistema autónomo, si quiere llegar a la 2222, va a tener que pasar por el router 6. Vamos a darle un clear IP BGP asterisco in out, y si nos vamos al router 3 y le ponemos show IP BGP, deberíamos de ver, y aquí está, que la ruta 222 tiene un local preference de 210. Entonces para esa ruta, si le damos un trace a la 2.2.2.2, le va a dar toda la vuelta. Pero si le damos un trace, por ejemplo, a la 192.168.27.2, que es esta ruta de aquí, que tiene el next hop de 32.2, la va a ver directamente conectada. Entonces nada más va a hacer un salto y no le va a dar toda la vuelta, porque el local preference, como podemos ver, es mayor que el de default. Entonces hay que recordar que el local preference se pasa a todos los equipos. Si nos vamos al router 5, por ejemplo, show IP BGP, vemos que el local preference es de 210. Si le damos un trace a la 222, vamos a ver que se va del router 5 al router 3, del router 3 al router 1, del router 1 al router 4, del router 4 al router 6, del router 6 al router 7 y del router 7 al router 2, y llega. Los comandos que vimos entonces fueron estos. Para poner la local preference a nivel del router, es BGP default local preference 150, y todas las rutas que anuncie este router van a tener una preferencia local de 150. O podemos usar un route map usando una prefix list, y con el comando de set local preference en el route map vamos a hacer que solamente las rutas o solamente los prefijos que estén en ese prefix list, los que le hagan mash, son los que en este caso le va a cambiar la local preference a 210. Como comentario, en la vida real se usan mucho los route maps
con este tipo de configuraciones. Se ocupan bastante el que tú mismo decidas por dónde irte y no sea lo que BGP te da por default. Créanme que este tipo de configuraciones se utiliza bastantísimo, tanto el de peso como el de local preference. Local preference se usa más que el peso, pero también se usan ambos. Entonces lo importante que debemos de tener en cuenta es eso, que se pueden usar tanto como nivel global como a nivel de prefijo, y lo que más se utiliza es a nivel de prefijo, no a nivel global. Porque finalmente si tienes dos caminos, tú lo que quieres es de que ciertos prefijos se vayan por un lado y ciertos prefijos se vayan por el otro. Estás pagando el ancho de banda de los dos enlaces y tú lo que quieres es aprovechar al máximo los dos enlaces. Entonces, haciéndole fine tuning poco a poco te vas a dar cuenta qué prefijos debes de mandar por un lado y cuáles por el otro para que hagas un balanceo de cargas adecuado. Hasta ahorita lo que vimos es cómo podemos influenciar nuestro tráfico de salida, pero hay ocasiones en las que también nos interesa cómo influenciar el tráfico que entra a nuestro sistema autónomo. Igual, si tenemos dos posibles entradas, es probable que queramos que cierto tráfico se vaya, que llegue por cierta interfase y que otro tráfico llegue por otra interfase. ¿De qué nos sirve de que todo el tráfico lo recibamos solamente por una, si igualmente estamos pagando por los dos, como les decía, y el ancho de banda es tanto de entrada como de salida? Entonces, el tráfico de entrada también se puede influenciar desde nuestro sistema autónomo. Muy probablemente si vas con el ISP y le dices quiero moverle a tus equipos para cambiar el local preference o el weight, te va a decir que estás loco, no te va a dejar moverle a sus equipos. Entonces tú puedes hacer ese tipo de configuración desde tu sistema autónomo para influenciar cómo el ISP con el que te estás conectando te envíe tráfico, ya sea por un enlace o por el otro. Hay dos maneras. La primera que vamos a ver es el ASPAT. Vamos a usar la misma topología y vamos a ver cómo el router 6 prefiere ciertas rutas por R4 y ciertas rutas hacia R3, y vamos a influenciar esa parte de ahí. Lo primero que vamos a hacer es borrar el local preference que tenemos configurado en R4. Un comando de show es show IP BGP advertise. Ponemos el neighbor 172.16.46.6 advertise routes. No, es show IP BGP neighbor. Ponemos el neighbor 172.16.46.6 advertise routes. Eso lo que nos va a decir es qué rutas le estamos anunciando. En este caso, el router 4 le está anunciando todas las rutas del AS100, todas, como podemos ver aquí. Si nos vamos al router 6, y le ponemos show IP BGP, podemos ver, por ejemplo, las que nos interesan obviamente son las que vienen del PAT 100. Por ejemplo, la 333, que es la loopback del router 3, se va por la 32.1, que es hacia el router 3, es entre el R2 y R3. Entonces, si le damos, por ejemplo, trace a la 3.3.3.3, podemos ver que de R6 se va a R7, de R7 a R2 y de R2 a R3 y llega. Esa es la ruta que estamos viendo. Sin embargo, por ejemplo, si vemos la ruta de R4, que es esta la ve solamente por la 46.4.
Si vemos la ruta de R5, también nada más, bueno, esa sí, sí tiene las dos rutas, pero prefiere irse también hacia la 32.1, que es hacia el router 3. Lo que vamos a hacer es cambiar cómo prefiere hacia R4. R4 ahorita, si se fijan, nada más tiene la 4444 por la 464. Esta ruta también la está recibiendo por el router 3. Lo que vamos a hacer es de que el router 6 prefiera irse por el router 3 para llegar a esta ruta en particular, la 444. Y como les digo, el service provider no nos va a dejar el moverla a sus equipos. Si le damos un 3 ahorita a la 4444, vamos a ver que nada más da un salto. Vamos a hacer la modificación en R4 y nos vamos a regresar a R6 a ver ahora cómo la va a ver. Si nos vamos a R4, lo primero que tenemos que hacer es igual un prefix list que se llame loopback R4 permit 10. Estoy con el route map ahorita. Permit 4.4.4 diagonal 32. Es lo que va a tener nada más nuestra prefix list. Vamos a hacer un route map que se llame AS path y va a ser permit 10. Le vamos a hacer un mash a la IP address prefix list loopback R4. Y aquí set AS path prepend. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle que cuando mande la ruta que le haga mash al AS path, es decir, a los saltos que está dando de sistema autónomo a sistema autónomo, le agregue saltos. Es lo que le vamos a decir aquí. Y el número que espera aquí es sistemas autónomos. Por ejemplo, R4 está en el sistema autónomo 100. La lógica diría que le voy a poner 100, 100, 100, 100. Y con esto le voy a decir que a esta ruta le diga que pasa 4 veces, además de la que ya pasa, por este sistema autónomo. Aquí podemos poner cualquier número, no necesariamente tiene que ser el mismo sistema autónomo en el que estamos, pero en la vida real lo que se utiliza es poner nuestro mismo sistema autónomo y no poner sistemas autónomos que no son nuestros. Pero como les digo, aquí podemos poner lo que nosotros queramos. Ahora bien, entonces si ya tenemos el ASPath prepend, lo que vamos a hacer es irnos a router BGP 100 y al neighbor. ¿Qué me faltó? ¿Alguien sabe qué me faltó? Route ASPath permit 1000. El permit en un route map al final es bien importante, porque recuerden que hay un deny al final, y si lo que nosotros no queremos es de que las demás rutas o los demás prefijos que no hagan mash en los permits anteriores se van a perder. Entonces me había faltado eso. Router BGP 100, ahora sí, neighbor, y el neighbor es el 172.16.46.6 y vas a usar el route map que se llama ASPath, y este va a ser de salida hacia el router 6. Loop clear IP BGP asterisco in, y le vamos a poner de out también. Realmente nada más el de out era necesario. Si nos vamos al router 6 y le ponemos show IP BGP, ahora podemos ver que la 4.4.4.4 diagonal 32 la prefiere por la 32.1 porque tiene que dar más altos, 1, 2, 3, 4, 5, ese es el path que sigue. Como les decía, en el route map podemos poner números diferentes y aquí van a aparecer números diferentes. En la vida real lo que se utiliza es poner
el mismo sistema autónomo. Entonces es por eso que ahora el mayor que aparece en la 32.1. Si le damos un trace ahora a la 4.4, ahora ya no se va con un solo salto, se va a dar toda la vuelta de R6 a R7, de R7 a R2, de R2 a R3, de R3 a R1 y de R1 a R4. ¿Por qué? Porque ese es el mejor path. Si le damos show IP BGP la ruta 4.4.4, aquí podemos ver por qué escoge esa ruta y va a ser porque tiene un path menor. No aparece el weight en ninguna de las dos rutas. Aquí dice, hay dos rutas y una es la mejor, obviamente siempre una va a ser la mejor. Entonces aquí podemos ver la métrica, el local preference y todo lo que no aparezca está por default. Aquí están todos los saltos que da y es por eso que prefiere esta ruta que nada más da un salto a la que da 5 saltos. Sabemos que no da 5 saltos, pero nosotros le estamos diciendo que da 5 saltos en lugar de uno solo. Así bien, esta es la configuración que utilizamos. Eh, Usamos un prefix list para decir cuáles prefijos son los que van a tener el ASPath más largo. Eh, Aquí, igual como les comentaba, pueden usar el GE o el LE para que sean más prefijos y no solamente uno en particular. Eh, es importante, como les digo, cuando vimos la parte de filtrado de rutas en iOS Features, decíamos que es importante el conocer los prefix list, sobre todo para BGP. Todo eso se puede aplicar aquí. El route map se llama ASPath, le hace match al prefix list y después le da un set a ASPath prepend. Es importante saber que este tipo de configuración también se le llama como ASPath prepending, con ing al final. El comando es prepend, pero el término que utilizan en muchos libros es que se le hace un prepend o prepending a ciertos prefijos. No olvidar cuando usamos un route map hacer el permit al final si es necesario. Y después en router BGP en el neighbor le ponemos el route map de ASPath como salida. Recuerden, si queremos influenciar el tráfico de entrada, el route map tiene que ser de salida y debe de ser ya sea el ASPath o el metric. Otra manera que podemos influenciar el tráfico de entrada aplicando otra cosa de salida es el MED. El MED es la métrica que utiliza BGP. Lo que debemos de tener en cuenta cuando usamos MED es de que el MED solamente entra en el juego cuando las rutas o los prefijos los conoce por el mismo sistema autónomo. Es decir, si tengo un prefijo que lo conozco por el sistema autónomo 100 y ese mismo prefijo lo conozco también con el sistema autónomo 100 pero por otra interfase, ahí es cuando realmente va a comparar el MED. Si no, si son dos rutas o dos prefijos que los anuncian sistemas autónomos diferentes, el MED no entra en juego, al menos por default. Si quieres que también compare el MED, aunque sean de sistemas autónomos diferentes, entonces hay que poner un comando en el router que es BGP always compare MED. Si esto no está, que por default no está, entonces no va a comparar el MED si bien de sistemas autónomos diferentes. La topología va a ser la misma. Igual le vamos a mover a R4 para influenciar a R6. Primero nos vamos a ir a R4, vamos a borrar la configuración. Bueno, no vamos a borrar toda la configuración, nada más vamos a borrar la parte de el route map de la ASPath, que en este caso es este de aquí. Si nos vamos al 6, ya vemos que no tiene el ASPath. Muy bien. Si vemos aquí, por ejemplo,
tenemos la ruta del 222. Aquí tiene un peso de 32,768 y es por eso que prefiere esta ruta. Aquí, aunque le cambie el MED, no va a preferir esta porque tiene un peso mayor, como pueden ver. Vamos a jugar con una que el peso sea igual, como la 333. El router 333, desde el router 6, lo ve por el siguiente salto 32.41, que es el router 3, es decir, de R6 se va a R7 y se va a R2. Vamos a ver si es cierto. Se va al router 7, se va al router 2 y después llega al router 3. Esta es la ruta 333. Si se fijan, el peso es de 0 y la métrica aquí, esta métrica es mucho mayor y es por eso que prefiere irse por acá. Vamos a copiar esta métrica, copiar. Entonces, donde lo vamos a cambiar la métrica va a ser en el router 3 y no en el router 4. Nos vamos a ir al router 3. Y si quieren, aquí en lugar de usar una prefix list, vamos a usar una access list. Entonces va a ser access list 10 permit 3.3.3 255 255 255 255. Vamos a usar un route map que se llame med permit 10 y aquí le vamos a decir que le haga match a la access list número 10 y le vamos a decir que le ponga una métrica. Esa es la métrica que tiene ahorita. Entonces le vamos a poner, si vemos aquí, esta métrica es la que le está anunciando el router 4. Vamos a ponerle una métrica más grande para que prefiera irse por esta métrica. Entonces la métrica que le vamos a anunciar va a ser la igual pero con 8 al final. Igual nos vamos a ir al router BGP 100 y al vecino, que es el neighbor, en este caso el router 2, neighbor 172.16.32 2 route map antes de poner el route map me faltó otra vez ponerle el permit. Ok, ahora sí, router BGP 100 neighbor y va a ser el 172.16.32 2 route map med y es de salida. Do clear IP BGP asterisco in y out. Realmente nada más es el de out en este caso. Nos vamos al router 3. Do show IP BGP. La 333 no le he puesto la métrica. Vamos a ver el router 6. No se la ha puesto. Vamos a ver qué configuramos en el router 3. Aquí me equivoqué en la lista de acceso. Permite any.
De cualquier manera, como era permit any, todas las rutas debería de ponerles esa métrica. Config, maldición config t, no access list 10, es access list 10 permit 3.3.3.3 y aquí es 000. Seguramente le puse 255, 255, 255. Ok. Aquí está ya la métrica. De 8 y prefiere la que tiene métrica de 6. Si nos vamos al router 6, prefiere la de 6. Le pusimos una métrica más grande. Ya no recuerdo cómo estaba. Ahorita prefiere irse por el 4. Sí, antes se prefería ir por el 2. Si recuerdan, pueden regresar al video. Antes el router 6 para llegar a la 333 se iba por el router 6, 7 y 2. Ahora como ese tiene una métrica mejor, ahora si le damos un trace aquí, se va por el router 4 y después al 1 y luego al 3. Entonces efectivamente cambiamos la métrica y debido a eso pudimos cambiar cómo R6 llega a la loopback del router 3. Otra manera de cambiar el MED es con el comando, si se fijan debajo de BGP, default es metric y aquí le podemos poner cualquier valor y con esto estamos cambiando el MED de todas las rutas. Aquí podemos poner el default metric en 300 por ejemplo. Solo hay que tener cuidado cuando utilizamos este tipo de cosas, tanto Wait, Local Preference, MED y ASPAT, en tener conscientes cuál es el orden que sigue BGP para seleccionar la ruta, la tabla que les decía que debemos de aprendernos. Si por ejemplo el router 6 tiene Wait y en el router 3 le ponemos un ASPAT, no va a importar que en R3 pongamos que da 100 saltos porque R6 tiene configurado wait y el wait es el que va a ser primero la decisión. Entonces no necesariamente si cambiamos el ASPath va a funcionar porque no sabemos si el service provider tiene configurado wait o local preference. De igual manera, si queremos configurar cualquier otro atributo, debemos de saber cuál es el orden para saber si realmente va a afectar la decisión que está tomando actualmente o no. Vamos a regresarnos al router 3 y vamos a borrarle la configuración de una vez. Que va a ser este de aquí. Router BGP 100. Ok. Entonces la configuración que vimos en la línea de comandos fue que podemos configurar en el router, a nivel router BGP, el default-metric y va a ser cambiar el MED para todo el router, para todas las rutas que vaya a anunciar, o podemos hacerlo por prefijo o en este caso por medio de una lista de acceso. En todos los demás que veíamos route maps también puede ser con listas de acceso. Esto lo quise hacer con listas de acceso para que vieran el ejemplo con una de ellas. Y en este ejemplo lo que hicimos fue hacer una lista de acceso, en el route map darle un match IP address a la lista de acceso, ponerle una métrica, en este caso una métrica más alta, y asignar el route map, poniéndole el permit también, recuérdenlo. Y es de salida para el MED y para el ASPath siempre va a ser de salida para influenciar el tráfico de entrada.
Lo que vamos a ver ahora es una regla que existe en BGP que se llama la regla de sincronización o Synchronization Rule. Esta regla nos sirve para prevenir que haya tráfico que se pierda en la red, eso se le llama black hole. Reduce el tráfico que de cualquier manera va a ser perdido en la red y lo que hace es también de que asegura que haya consistencia en la red. Ahora bien, esta regla de sincronización antes estaba por default en los routers. En los nuevos iOS esta sincronización está pagada por default. Entonces en algunos libros de texto nuevos aún dice que por default está encendido. Esto no es cierto. En los nuevos iOS está apagado por default. Aquí dice que hay que apagarla cuando se redistribuye BGP hacia el IGP o si BGP está corriendo en todos los routers. Entonces, en todas las configuraciones que hemos hecho, el sistema autónomo 100, todos los routers están corriendo BGP, entonces, y está apagada la redistribución, la sincronización. Es por eso de que no hemos visto problemas de este tipo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tener casi la misma topología, nada más de que solamente vamos a tener al router 6, ya no vamos a tener ni al router 7 ni al router 2. Entonces lo que vamos a hacer en el router 3 es apagar la interfase que va al router 2 y en R6 vamos a apagar la interfase que va al router 7 para tener esa topología. Después lo que vamos a hacer es quitar BGP de router 1 y vamos a ver lo que va a pasar. En el router 3 lo que vamos a hacer es ir a la interfase serial 1.3, la vamos a apagar. Nada más para que no nos esté mandando mensajes, nos vamos a ir al router BGP 100 y le vamos a poner no neighbor 172.16.32.2 remote as 200. Guardamos la configuración. Nos vamos a ir al router 6. En el router 6 nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0/0. La vamos a apagar la interfase y con eso ya no vamos a tener el neighbor con R7. Nos vamos a ir al router 3 y le vamos a poner no router BGP 100. Estamos quitando el router 1. En el router 1 no router BGP 100. En el router 4 le vamos a poner router BGP 100 no neighbor 10.14.01 remote as 100 y ahora nuestro neighbor va a ser R3, entonces el neighbor va a ser la 10.13.0.2 remote as 100. Guardamos la configuración, nos vamos al router 3, aquí le vamos a poner no neighbor R1, que es la 10.13.0.1 remote as 100. Y ahora nuestro neighbor va a ser R4 en la interfase 10.14.0.4 remote as 100. Vamos a esperar que levante la sesión de BGP. Levantó do show IP BGP. Ok. Si nos vamos a R3, R1, do show IP route, vemos nada más rutas de IGRP directamente conectadas, porque ya no estamos corriendo BGP. Entonces R1, por ejemplo, ya no tiene una ruta show IP route a la 6.6.6. No está en la tabla y si tratamos de pinguearla, obviamente no vamos a poder llegar porque no tenemos una ruta hacia ella.
Si nos vamos al router 4 y le ponemos show IP route 6.6.6, me va a decir que la conoce por BGP, y si le tiro un ping debo de llegar. Ahora bien, si nos vamos al router 3 y trato de pinguear la 6.6.6, no llego, aunque sí tengo una ruta. Si le pongo do show IP route 6.6.6, sí tengo una ruta, pero lo que hace es de que el router 3 le manda el paquete al router 1. El router 1 no tiene una ruta y nos tira el tráfico, pero podemos ver que sí tenemos la ruta aquí. Aunque tenemos la ruta no podemos llegar, y es porque alguien en el camino no la tiene. Si le ponemos show run para ver la configuración de BGP, aquí dice no synchronization. La sincronización está apagada por default, yo no le moví a nada. Y vamos a ver la versión de este router. Es la 12.4, es una muy nueva. Entonces no tiene la sincronización encendida. Si nosotros lo que hacemos es encender la sincronización, tanto en el router 3 como en el router 4, lo que va a pasar, vamos a darle un clear IP BGP asterisco. Lo que va a pasar ahora es de que el router 4 va a recibir la ruta del router 6, igual como le estábamos recibiendo, show IP route 6.6.6. Esa ruta le voy a poner aquí end. Si le ponemos show IP BGP neighbor, nuestro neighbor de R3 10.13.0.2, las rutas que le estamos anunciando, esas son las rutas que le estamos anunciando. Le estamos anunciando las 6666. Si nos vamos al router 3, do show IP route BGP, ya no la estamos recibiendo. Antes, cuando la sincronización estaba apagada, sí la estábamos recibiendo. Ahora ya no la estamos recibiendo, y ya no la estamos recibiendo porque en el camino hay alguien que como quiera va a tirar el tráfico. ¿De qué le va a servir a R3 tener esa ruta si de cualquier manera va a tirar ese tráfico? Entonces no nos sirve tener esa ruta. Entonces la regla de sincronización es: voy a instalar la ruta siempre y cuando sí se va a usar. Si no se va a usar, ¿para qué la instalo? Si le ponemos no synchronization, no verifica esa parte, y como quiera la instala aunque vaya a tirar el tráfico de todas maneras. Si le ponemos aquí, obviamente do show IP route 6.6.6 va a decir de que no está en la tabla. Vamos a ponerle no synchronization. Nos vamos a R4 y le ponemos igual config t router BGP 100 no synchronization do clear IP BGP asterisco. Ahí se cayó, ahí se levantó. Nos vamos a R3, do show IP route, y vemos que ya tenemos la ruta, pero si tratamos de pinguear no va a funcionar. Para que funcione tenemos que hacer una de dos cosas. Una, que es lo que teníamos antes, es de que todos los equipos de nuestro sistema autónomo corran BGP. Otra es el redistribuir las rutas de BGP hacia nuestro IGP, y nuestro IGP en este caso es IGRP. De esa manera el router 1 que no tiene la ruta 666 la va a tener por medio de IGRP. Entonces si nos vamos al router 4 y al router 4 en router IGRP 10 le ponemos que redistribuya BGP con una métrica
BGP 100 con una métrica de lo que queramos, 1, 2, 3, 4, 5. Si nos vamos ahora a R6, a R1, perdón, y le ponemos show IP route 6.6.6, ya la conoce por medio de IGRP10. Y si nos vamos a R3, ya podemos pinguear porque ya tenemos la ruta por IGRP. Bueno, en este caso la tenemos por IGRP y no por BGP. Pero esas son las dos maneras que podemos hacer cuando la sincronización está apagada y queremos que tengamos realmente a ver, ¿cómo tenemos la sincronización aquí? Do show run. Sí va a preferir la de IGRP porque es 170 contra 200. Es por eso de que sí la va a preferir. Pero nada más quiero checar si está apagada o está encendida. Está apagada. Obviamente, sí estamos recibiendo la ruta por BGP, pero IGRP tiene una métrica de 170 en las externas y IBGP, R4 le está mandando la ruta por IBGP y eso es una distancia administrativa de 200. Entonces es por eso que prefiere la ruta de IGRP. Pero esas son las dos maneras con las que podemos hacer que no exista ese problema que vimos. La configuración, como pueden ver, es muy sencilla, es no synchronization o synchronization debajo de router BGP. Aquí lo más importante, digo, es importante conocer el comando, pero es muy sencillo, entonces el saber para qué nos sirve, y es para reducir el tráfico que de cualquier manera va a ser perdido. Con el synchronization rule no vamos a anunciar esa red por BGP, o no la vamos a instalar en la tabla de ruteo más bien, y debe estar apagado cuando se redistribuye el BGP a IGP o si BGP está corriendo en todos los ruteadores. En BGP existe algo que se llaman comunidades o communities, y básicamente es para ponerle un tag a las rutas en la topología de BGP. Eso nos va a servir para tener filtrado consistente en el dominio de AS del sistema autónomo, porque de esa manera podemos hacerle un mash al tag como lo hacíamos cuando veíamos redistribución, y podemos filtrar exactamente lo que queramos dependiendo del tag que tengan. La lógica es idéntica a cuando veíamos redistribución en los IGPs. Esa es la topología que vamos a usar para ver lo de las comunidades. Ya quité en la configuración todo lo de la sincronización, y ahorita tenemos corriendo BGP entre R4 y R1, entre R4 y R3, entre R4 y R5, entre R1 y R4, entre R1 y R3, entre R1 y R5, entre R3 y R1, R3 y R4, R3 y R5 y R5 también hacia todos. Entonces ya tenemos un full mesh. Es lo que está configurado en este momento, y lo que vamos a hacer es configurar las comunidades. Vamos a hacerlo en el router 5. Como les digo, esto es como un route tag para después hacerle un mash en cualquier otro lado. Esa es la idea de las communities. Vamos a la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es ir al router 5. Si le damos show IP BGP summary, podemos ver que sí tenemos los neighbors R4, 1 y 3. Nos vamos a ir a nueva configuración y vamos a crear un route map que se llame vamos a poner con doble M, permit 10. Lo que vamos a hacer es que sean todas las rutas que anuncie R5, que les ponga una comunidad. Le vamos a poner set community, y aquí le vamos a poner un número de comunidad que es como un tag, como les comento. Le vamos a poner, bueno, un número que sea más fácil de ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos ponerle la opción, las que nos interesan aquí es el no export, para que no lo mande a otro sistema autónomo, o local AS, que no lo mande fuera de local AS.
Podemos poner local AS, por ejemplo. Y como le estamos poniendo nada más un set y no un mash, van a ser todas las rutas. Entonces es lo que vamos a hacer. Todas las rutas que anuncie el router 5 las va a anunciar. Después el comando que tenemos que hacer es irnos a router BGP 100. Le vamos a decir que el neighbor R3, que es la 10.35.03, utilice el route map que acabamos de crear, que se llama commune, y este va a ser de salida. No hay que olvidar que para que funcione tenemos que poner otro comando, y el comando es que mande la comunidad, send community. Le vamos a dar un clear a lo que estamos mandando. Ahorita R5 no está anunciando ninguna red, entonces lo que vamos a hacer es entrar al router EIGRP10. Le vamos a quitar el comando de network 5.5.50, que es la loopback, y en lugar de anunciarla por EIGRP la vamos a anunciar por BGP network, para que por lo menos estemos anunciando una ruta. Vamos a darle un clear otra vez a las de salida. Ahora bien, si nos vamos al router 3, si le ponemos show IP route 5.5.5, la debemos de conocer por BGP, y si la conocemos por BGP con una distancia de 200, porque es un IBGP. Si fuera por EBGP sería una distancia de 20. Aquí no se ve el tag que le pusimos. Para ver el tag debemos poner el comando show IP BGP community, y aquí podemos ver que tenemos la 5555. Ahora el número que le pusimos no se ve, el set community, pero ese sí lo está mandando. Y por ejemplo en el router 3 podríamos poner un route map que le haga mash a la comunidad. En el route map sería mash community y ponerle este número. Entonces, como pueden ver, básicamente es muy parecido a como poníamos tags en los IGPs, y sirve exactamente para lo mismo, para diferenciar una ruta cuando la estamos mandando, tal vez para distribuirla, tal vez para ponerle un peso, tal vez para cambiarle el local preference o lo que queramos hacer con ello. Entonces esto es lo que debemos de saber para poder configurar lo que son las comunidades en BGP. No creo que venga más que una o dos preguntas, o una a lo mejor de este tipo de cosas. Este tipo de cosas ya son muy avanzadas en BGP, y para la parte del BSCI no se ve tan pesada la parte de BGP. Esto fue la configuración que hicimos. Hicimos un route map. Como no le pusimos un mash, le va a hacer mash a todo, y es set community, el número de la comunidad o el tag, y decirle que nada más es para el sistema autónomo local. Después en router BGP al neighbor le pusimos el route map, y además le pusimos que sí mandara la comunidad a ese neighbor. Para la parte de troubleshooting ya hemos visto casi todos los comandos. El show IP BGP lo vimos bastantes veces, show IP BGP summary también, el clear IP BGP tanto de entrada y de salida como el normal también. Aquí, dicho sea de paso, si le damos un clear IP BGP asterisco, lo que hace es resetear la sesión de TCP y se vuelve a formar el neighbor. Entonces esto puede tomar mucho tiempo, y en una red de producción el hacer esto no es una buena idea. Si tú cambias algo en BGP, sí debes de hacerle un clear para que se tome el cambio rápidamente, pero la recomendación es darle clear IP BGP asterisco in y out, porque de esta manera no vas a resetear la sesión, nada más vas a mandarles updates. Esos también los estuvimos viendo, y el debug IP BGP no lo vimos. Si quieren, vamos a la línea de comandos nada más para ver el show IP BGP neighbors. Pero la verdad es de que me gusta más el show IP BGP summary, porque ahí también vienen los neighbors y el debug IP BGP. Como les comentaba,
A mí me gusta más el show IP BGP Summary para ver con quién soy neighbor y con quién no. Pero también existe el comando show IP BGP neighbor si nos va a dar otro tipo de información. Por ejemplo, nos da quién es el neighbor, cuál es el remote AES, qué versión de BGP, cuál es el router ID, si está en established o no. Acá no me dice si está established, pero si me está dando prefijos, significa que está established. Eh, Me da estadísticas de qué tipo de mensaje se ha enviado TCP, eh, cuál es la actividad de prefijos, local policy denied prefixes, conexiones establecidas, los timers y... pensé que me había desconectado. Y luego ya viene el otro neighbor. Entonces básicamente esa es la información que nos da el show IP BGP Neighbors. Como pueden ver, el saber cuáles están establecidas o no no es tan fácil verlo rápidamente como el show IP BGP Summary. Pero pues en el examen sí deben de saber el, el saber que existe este comando, el show IP BGP Neighbors, y cuál es la información que nos da. Si le ponemos debug IP BGP, a ver si no nos llenamos de información. Vamos a darle un clear para que nos mande información. Un debug all. Si se fijan, podemos ver todos los mensajes: el open send, el open confirm que ya se estableció. Seguramente también aquí viene todo lo que viene siendo el ruteo. De hecho, seguramente debug IP BGP debe de tener varias opciones. Por ejemplo, el event es el importante para el examen en todo caso. Tenemos el groups para ver si hay algún problema con los peer groups. Información nada más de salida. Esos son los importantes para el examen. Si quieres ver en un neighbor en particular el debug, más que todo saber que existe y más o menos qué tipo de información te puede dar, que es lo que estamos viendo aquí. Finalmente tenemos también otra parte de troubleshooting cuando el neighbor no se levanta, no se va a establish por alguna razón. Lo que hay que checar es si no hay una lista de acceso que esté bloqueando tráfico de TCP, en particular el puerto 179. Recordar que si estamos haciendo una sesión de eBGP que no está directamente conectada, debemos de usar el comando de multihop. Y no directamente conectada puede ser de que estén directamente conectados, pero están haciendo el update source desde la loopback, como lo vimos. Y también que el sistema autónomo tenga un mismatch, es decir, de que yo le digo que el neighbor con el que me quiero hacer está en el AS100 cuando realmente está en el 101. Entonces esas son las tres cosas importantes que hay que verificar si un neighbor no se levanta. Básicamente es todo lo que vamos a ver de BGP. Como les comentaba, la parte de BGP en este examen no es tan extensa. BGP es un protocolo muy complejo. BGP es un protocolo que tiene muchas opciones, muchísimas opciones que no vimos aquí. Y no las vimos aquí porque no son parte de este curso, no son parte de este examen. Como les comentaba, para la certificación de CCIP hay un examen de BGP en donde sí se ve mucho más. Y aún así en ese examen de BGP no se ve tanto como, por ejemplo, para prepararte para el CCIE de Service Provider. Todavía se ven más opciones aún. Entonces, si es la primera vez que ven el protocolo de BGP, seguramente van a tener que ver el video 3, 4 veces, porque sí es un protocolo muy diferente a RIP, a IGRP, a OSPF. Es un protocolo totalmente diferente. Entonces sí les recomiendo que si es la primera vez que ven este protocolo, estén pendientes de entender todo cómo funciona, porque como pueden ver sí funciona muy diferente. Como siempre, espero sus preguntas en el foro o en mi correo electrónico.